Shalom, Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Daf Yomi. Hoy, Be'ezrat Hashem, me voy a poner bien esto. Hoy, Be'ezrat Hashem, vamos a estudiar la página 95 del Tratado de Baba Kama. Vemos el texto que trajo la Mishnah. La Mishnah nos dijo, Gazal para meuberet veyalda, si robó una vaca que estaba embarazada y dio a luz, o si robó una, una oveja que estaba por trasquilar y la trasquiló, Meshalem de me para haomedet leile, es decir, que paga por el precio que vale una vaca que está por dar a luz. Entonces nos dice, Tanur Rabbanan, el Señor nuestro sabe, es una vereita. Gozel Rachel Ugezazá. Robó una ovejita que estaba cargada de lana y la trasquiló. O que robó una vaca que estaba embarazada para Beyaldá y dio a luz. Meshalem Ota Veet Gezotea Veet Vladotea. Es decir, paga y tiene que devolver el animal robado y tiene que pagar lo que trasquiló o el precio del animal que nació. Y todo lo que quitó de ella en el momento en el que lo robó. Incluso lo que incluso lo que ese animal mejoró estando bajo su poder. Libre Rabbi Meir. Este es Rabbi Meir, es decir, es la versión más estricta. Es decir, que si el animal, él robó una vaca que estaba embarazada, la vaca valía 500 euros. Bien, embarazada. Y ahora dio a luz, la vaca ahora vale 300 y el ternero vale otros 300. Pues ahora tiene que pagar 600. ¿Por qué? Porque según Rabbi Meir devuelve todo lo que robó. Muy bien. Rabbi Yehuda Omer, Gezela Joser de Enea. Es decir, Rabbi Yehuda dice, el, el, eh, el animal robado vuelve tiene, cómo está ahora. Es decir, la vaca está vacía, no tiene bebé y la ovejita ya no tiene lana. Ahora, Rabbi Shimon Omer, Roí nota que ilu hi shuma etzlo bekesef. Es decir, se evalúa esto que robó como si fuese un dinero y entonces tiene que pagar esa diferencia también. Es decir, lo que perdió de valor lo tiene que restituir. Bien, si cuando la robó valía 500, tiene que pagar 500. Ahora vale 300. Ahora vale 300. Y Baileu, así vinieron a preguntar. Vamos a preguntar primero sobre Rabbi Meir. Maita, más de Rabbi Meir, ¿cuál es el motivo de Rabbi Meir? Shun de Kasabar, si no vemos como Omer. Porque Rabbi Meir opina que la modificación del objeto robado no hace que el ladrón lo adquiera, sino que se mantiene en su lugar. O Dilma, o a lo mejor, ve Alma, simplemente lo que opina Rabbi Meir, Shinui Kone, que el cambio, la variación del objeto lo adquiere. Veajá, y aquí en este caso, Knasahu de Kakanes. En realidad, lo único que pasó aquí es que los sabios están multando a este ladrón para que no robe. La Mainaf camina, ¿cuál sería la diferencia? Leeja de Kahasha Mihash. Es decir, en caso de que en lugar de que el animal gane valor, pierda valor. Bien, ahí entonces se dice, no, si el Shinui Kone, si el cambio adquiere el animal, entonces lo que se perdió, lo perdió en posesión del ladrón y lo que ganó, lo ganó en posesión del ladrón. Eso entonces sería del ladrón. Tashma, ven y escucha. Gazal Behema, Vizquina, si robó un animal y se hizo viejo, Abadim Vizquinu, o siervos, y se hicieron viejos. Meshalem que Shata que es de la paga según el valor en el momento del robo. Rabbi Meir dice, Babadim amarlo haresh shelcha lefaneja. Para los siervos, vamos a ver que tiene una ley diferente. Dice Rabbi Meir, he aquí lo tuyo está delante tuyo. Es decir, no hay que evaluar cuánto salió ganando, cuánto salió perdiendo. Como está el siervo, se lo devuelve y eso es todo lo que tiene que devolver. Veilu, veilu behema. Y si es un animal, es decir, esto lo dijo para los siervos y para los animales, que shata que es de la, paga según el momento en el que robó. Veis al kadata sabar Rabbi Meir, shinubim como Omed, y si lo que vienes a pensar es que Rabbi Meir dice que la variación del objeto hace que se mantenga aunque se varió el objeto, aunque cambió, sigue estando en posesión de su dueño original. Afilu, incluso, Behemanami, entonces también si robó un animal. Tendría Rabbi Meir que haber dicho, y estar en discusión con los sabios. Y no decir que puede decir, he aquí que lo tuyo está ante ti. Era la Mina. Entonces no quiere esto decir que deducimos de aquí que Asaba Rabbi Meir
que Rabbi Meir opina, Shinui Kone, que el cambiar el objeto robado hace que el ladrón lo adquiera. Viajá, y aquí, Beshavja, aquí es porque ganó valor. Que Nasahu de Kakanis, y por lo tanto, lo que hicieron los sabios, que fue multarlo. Y entonces lo que ganó de valor, multa que, pues no te lo puedes quedar. Hambre, Rabbi Meir, dice entonces Rabbi Meir, perdón, hambre, vamos a rechazar esta prueba. Dice Rabbi Meir, en realidad Rabbi Meir, ¿qué opina? Que Shinui Enokone, que el cambiar el objeto no lo hace adquirirlo al ladrón. Y aquello que él enseñó, estas palabras con respecto a los siervos, de Dibrehem, de Dibrehem de Rabbanán, Shesobrim, Shinui Kone, que Amarlehu, que ellos dicen que el cambio adquiere, es lo que dijeron. Clomar, ¿qué quiere decir? Le didi, según mi punto de vista, Shinui Enkone. El cambio no lo adquiere el niño. Vafilu Behemá, ni siquiera el animal. Él le dideju, pero para vosotros, Ajamim, de Ambritu Shinui Kone, que decís que el cambio sí que lo hace que se adquiere, Oduli Mihad Beabda, por lo menos reconoced que mi punto de vista con respecto a los siervos, de que me carcae, dame, recarcae en Anixelet. ¿Por qué? Porque el siervo es equiparado en la alhaja a un campo, y los campos no se pueden robar. Llamarle Rabanán. Entonces, ¿qué le responden los sabios? No, Abda que metal teledame. Los siervos son equiparados a un bien móvil y por lo tanto también Shinui con él. Tashma, ven y escucha. Dice, le pasó a una persona lana al, al artesano, Litzboalo Adom. Le dijo, toma, tíñeme esta lana de color rojo. Usbao Shahor. Y se lo tiñó de negro. O que le dijo, Shahor Usbao Adom, tíñemelo de negro y se lo tiñó de rojo. Rabbi Meir Omer, no tenlo de Metzemaro. Rabbi Meir dice, le tiene que dar el dinero de su lana, le tiene que restituir ese dinero. ¿Cuánto valía esa lana en el momento en el que se la dio? Y explica la Gemara, puntualiza y dice, de Metzemaro in, de me Zambro, Veshivjolo. Entonces dice, el dinero de la lana es lo que le tiene que dar. Pero el dinero del color y de lo que se mejoró esa lana, no. Muy bien. Veis al Kadata, y si vienes a pensar, Sabarra Mimir Shinui Enokone, que el cambio no adquiere el objeto, entonces de Metzamarove Shibho, va él en Metable, debería también pagarle ese dinero. Entonces, es decir, lo que se mejoró esa lana y el color, el Alash Mamina. Entonces, no deducimos de aquí acaso, Kasaba Rabimir Shinui Kone, que el cambio de un objeto hace que lo adquieras. Es decir, el artesano, cuando lo cambió el objeto, ahora es rojo, se lo pidió negro, ahora es rojo. Lo adquirió, es del artesano ahora. Entonces, lo que yo lo mejoré como artesano, no tengo por qué pagárselo si él no está contento. Le devuelvo el dinero de la lana que me dio. Viaja. Y aquí, aquello que Rabbi Meir obliga a pagar. ¿Por qué? Kansahu de canis. Es simplemente, ¿por qué aquí lo obligaron a pagar? Porque Rabbi Meir dice que esto es una multa. Shmamina, efectivamente, esto es lo que deducimos. Explica de hambre quienes dicen, lo ibayelan. Zot en Ashela. Esto ni siquiera es una pregunta. ¿Por qué? Mi de Apich Rab Betane. Y aquí, por el hecho de que le dio la vuelta, Rabbi Meir y Jajamim, es decir, se voltea la opinión en la verdad, en donde dice Rabbi Meir que son Jajamim y al revés. Meshana Dibrehem Kach, y así enseñó las palabras. Gazal para Veisquina, si robó una vaca y se envejeció, Abadim Veiskinu, o siervos y se envejecieron, Meshalem que Shata Gezelá, libre Rabbi Meir, paga según el valor en el momento del robo, según Rabbi Meir, Jajamim Moenim, los sabios dicen, Babadim, Omerlo, Haresh Lefaneja. Si es un siervo, ¿qué le va a decir? Aquí está tu siervo, llévatelo. Badai, le Rabbi Meir, Shinui Kone, que vemos de aquí. Que seguro que según este punto de vista,
para Rabbi Meir, Shinui Koné, es decir, cambiar el objeto hace que se adquiera. Viajá, y aquí, en cuanto a algo que se mejoró, cuando hablamos de Vladot, es decir, que tuvo una cría ese animal, Betsémero, que lo pudo trasquilar y se llevó la lana, cansa, hu de canisle. En realidad es un tema de una multa. Ki ka ibaelan, y aquello que nosotros preguntamos, aji ibaelan, ¿cómo vamos a preguntar? Ki ka canis bemezid, aquello que le pusieron la multa para Rabbi Meir es cuando alguien robó bemezid, es decir, de manera intencionada. Aval beshogeg lo canis, pero si lo hizo sin darse cuenta, ahí no multaron. O Dilma, o a lo mejor, afilo beshogeg nami canis. También si fue sin darse cuenta, también multaron los sabios. Entonces va a responder la cámara y dice, Tashma, ven y escucha. Hamisha Govin. Hay 5 personas que vienen a cobrar dinero que sí lo cobran. Mina mejorarín, es decir, de campos que son libres, es decir, que no tienen ninguna hipoteca. Dice Belugen, ¿quiénes son? O sea, 5 cosas se cobra de esos campos, que son perot, los frutos, Beshebach perot, y lo que se mejoraron los frutos. Mekabel alab, lazun, ben ishto, ben ishto, ubat ishto, y aquello que se recibió para alimentar al hijo de su esposa y a la hija de su esposa. Vega beget hov, y la obligación de pagar un get, shembo aharayut, que no tiene una hipoteca, no tiene una responsabilidad. Uketubat isha shemba aharayut, y la que tuvo de una mujer que no tiene hipoteca, no tiene ningún bien hipotecado sobre ella. Man Shamatle, Mahuatana, ¿quién es el sabio de esa veraita que dice así? Man Shamatle de Amar, Aharayut Lab Taut Soferhu. Es decir, que el hecho de que no puso esa responsabilidad es un error de, del Sofer, del que escribía el, el documento. Es decir, que normalmente siempre va a tener una responsabilidad y si no la puso, porque se equivocó el Sofer, pero si no, sí que tiene una responsabilidad. Entonces, ¿quién es ese? Rabbi Meir. Entonces, Becatane, y está enseñando la verdad, Perot, Beshebach, Perot, Beshebach, Perot, Shebach, Perot, Ejidame. Es decir, está enseñando aquí los frutos y lo que se mejoran los frutos. Y entonces podríamos preguntar, Shebach, Perot, Ejidame, ¿cómo es eso que se mejoraron los frutos? Llegó, Shekazal Sade, Mejavero, Umejara Leajer, por ejemplo, que robó un campo a su compañero y se lo vendió a otro. Vishvija. Ahora el comprador mejora ese campo, lo trabaja, lo hace más bonito, etcétera. Areji, Yotzea, Mitajayado. Ahora esto que robó ya no está en su poder. ¿Por qué? Porque lo tiene que devolver. Ahora, sobre esto, dice la verita, que Shuko ve cuando el cliente que compró este campo vendido, que se lo queda José al Gazlán, ahora va el que compró el campo y se va a ver al ladrón. Le dice, oye, me vendiste un campo que estaba robado. Ahora me tienes que indemnizar, ¿verdad? Entonces dice, Gobé eta Keren. Entonces él cobra, le reclama el Keren, lo que él pagó por el campo. Minejasim Shoadim, es decir, de bienes hipotecados. Betashevach, y lo que él mejoró el campo, Minejasim Benejorim, de bienes que están liberados, que no tienen ninguna hipoteca. De Ata, Baal Ara. Ahora, le fui, ¿por qué? Porque ahora vino el dueño de esa tierra, Beshakil Ara, Beshivje, y evalúa la tierra y ve que se mejoró. My love, ¿acaso no es que vamos a decir Beam Haaretz, que estamos hablando de una Haaretz? Velo da de Carca, Nixdelet o Ena Nixdelet, y él no sabe si la tierra es robada o no robada. Filuaji, incluso así. Kaate va al Carca, cuando viene el dueño del terreno, Beshaki Leara Beshifja, y evalúa esa tierra y ve que se ha mejorado. Ushma Mina, que entendemos de aquí. Beshogeg Nami Kanis, que también, si es sin darse cuenta, tiene multa. Hambre, ¿qué vamos a decir? La Gemara del chat dice lo. Dice no. Aquí estamos hablando de Belokeach, Talmid, Jajam, Beyada. Estamos hablando de un comprador que es un Talmid Jajam, un sabio, y que sabe
sabe efectivamente que será una tierra robada. Seguimos entonces con el cambio de escenario. Dice Tashma, ven y escucha. Una prueba de que Rabbi Meir no cones Beshogeg, no multa cuando se hace Beshogeg sin darse cuenta. Es decir, dice, si le dio la lana a ese trabajador, Lisboa lo Adom, para que se la pinte de rojo, se la tiña de rojo, Usbao Shahor y la tiñó de negro, ¿sí? Shahor Usbao Adom, si se la dio para que se la tiña de negro y se la puso roja, Rabbi Meir Omer, no tenlo de Metzmaro, le devuelve el dinero de la lana, de Metzmaroín, de Metzambro Beshivjolo, es decir, le devuelve lo que valía la lana antes de colorearla, pero no le devuelve ni lo que la mejoró la lana ni el color que puso. ¿Veis al Kadataj? Y si me vienes a decir Beshogeg Nami Kanis, que también cuando lo hace sin querer debe medir multa, entonces Demet Zambro Beshivjo Bael le Metvale, debería también pagarle, darle el dinero del color y lo que mejoró el Alav Shmamina. Entonces no deducimos de aquí que Bemezid Canis, Beshogeg lo Canis, que cuando lo hace a propósito, redimir sí multa, pero si lo hace sin querer, redimir no multa, Shmamina. Efectivamente, podemos deducir esto. La viuda, Omer, dice la viuda, Gezela Joseret Be'eneha. Vimos esa en la verita que hemos traído al principio. Es decir, que la opinión de la viuda es la segunda opinión. Es decir, que lo que robó es lo que vuelve a la potestad del dueño. Y Rabbi Shimon, que dice, Roí no taki luhi shuma, es lo bekesef, es decir, se evalúa el dinero. En realidad los dos están diciendo lo mismo. Pero entonces, ¿por qué enseña dos veces la verdad esas opiniones? Vaimenayu, ¿cuál es la diferencia entre las dos opiniones? Amar Rabzvid dijo Rabzvid, Beshabach Shal Gabe Gezelah Kamipli. Es decir, están discutiendo sobre lo que se mejoró el objeto robado, sobre eso discuten. Rabbi Shimon Sabar de Gazlan Havei, es decir, que lo que se mejoró, ¿sí? Afilu imashevach a la behemá kone et hashevach beshinui, pero meshalem ela kishibuya behemá beshat gezeh. Es decir, que él dice que incluso lo que se mejoró, el animal, lo adquiere el ladrón, eh, y entonces cuando lo cambió, cuando cambió ese animal, entonces lo que se evalúa es solamente el animal en el momento en el cual fue robado y no como está ahora. Rapapa Mar dice Rapapa, de Kule Alma, todo el mundo está de acuerdo. Shebach, Shelga, Gezela, de Gazlan Habe. Todo el mundo está de acuerdo que lo que se mejoró ese animal estando en propiedad del ladrón, le pertenece al ladrón. Ajá, le Merza, le Shalish, Urrabia, Kamipligue. Y aquí están discutiendo sobre qué, sobre la mitad, un tercio o un cuarto. ¿Acaso el Gazlán, el ladrón, toma et kol shebach, todo lo que se mejoró el animal, o solamente toma la mitad, un tercio o un cuarto? La viuda saber shebach shel gabe gezela kule de gazlan have. Es decir, la viuda dice que todo lo que se mejoró, todo le pertenece al ladrón. Rabbi Shimon Sabar, Rabbi Shimon dice o la mitad, o un tercio, o un cuarto. De Merza, de Shalish, Urabia, Hu, de Shakil Gazlan. Eso es lo que cobra el ladrón. Pregunta la Gemara, Tnan se enseñó en nuestra Mishnah, Gazal para Avera Yalda. Una persona robó una vaca y esa vaca se embarazó estando en la propiedad del ladrón y dio a luz. Regel Benit Ana Eslove Ugedada. Ahora si robó una oveja que estaba pelada y ahora le creció la lana y ahora la trasquiló el ladrón, Meshalem que Shata la paga únicamente como el valor del animal en el momento en el que robó. Yalda in, lo yalda. Loyalda, es decir, dice que Fisha y tal va para y entonces viene aquí y puntualiza y dice, Yalda in, es decir, si el animal dio a luz, ahí solamente paga como estaba cuando lo robó. Loyalda, pero si no dio a luz el animal todavía, Hadra be'ena, es decir, vuelve tal y como está la vaca. Bishlama de Rav Zvi de Amar Sheva Shalgabe de Nixal Habel Rabbi Yehuda. Entonces, yo entiendo
según la opinión de Rasvid, ¿qué es lo que dijo? Que lo que se mejoró el animal, ¿sí? Después de que fue robado, de Nigdal Habe, le pertenece al ladrón, según Rabbi Yehuda. Ah, entonces esta Mishnah, Mani, ¿como quién iría? ¿Como Rabbi Yehuda? Era de Raspapa de Amar, pero para Raspapa que dice, de Gazlan Habe, que todo lo que se mejoró el animal pertenece al ladrón. Hamani, como quién diría esta Mishnah, los Rabiuda, los Rabbi Shimon, ni como Rabiuda, ni como Rabbi Shimon. Mar, leja, Rab, Papa, te va a decir Rab Papa. Adina, Filu, lo yalda, Nami, y Shata que te da de Mishal. Dice, no, la ley es la misma. Incluso que no dio a luz, lo único que paga es como el valor de cuando robó el animal, que no estaba embarazado. Vejate Katane, y aquello que se enseñó en la Mishnah que dice si dio a luz, hay de Nasib Desha Yalda. ¿Por qué lo hace? Solamente porque en el principio de la Mishnah también habló de un caso en el que el animal dio a luz. Nasib Besefa Nami Yalda. También entonces en el final enseña el caso en el que dio a luz. Tania Cabatet de Rafapa, tenemos una verita que sigue y enseña según para reforzar la opinión de Rafapa. Dice Rabbi Shimon, o Rabbi Shimon dice, Roino Takeilu Nishuma Eslo Bekesef, de Mesa al Shorish Rabia. Es decir, se enseñó y dice, según Rabbi Shimon, toma el ladrón la mitad, un tercio o un cuarto. ¿Sí? Rabbi Shimon Omer se evalúa como si ella estuviese en su poder cuánto dinero es, la mitad, un tercio o un cuarto. Amar Rabashi dijo Rabashi, y Habenan be Rav Kahana, cuando estábamos en el Beta Midrash de Rav Kahana, y Bayelan, nosotros preguntamos de Rabbi Shimon de Amar Lemesa de Sharish Rabia, de Shakir Gazlan, sobre esta ley que dice, que Rabbi Shimon dice, que la mitad, un tercio o un cuarto es lo que le corresponde al ladrón, de lo que se mejoró el animal. Ki me le cuando viene el que fue robado para tomar el objeto robado para sí mismo y le paga al ladrón la mitad, un tercio, un cuarto de lo que se mejoró el animal. Me salquinan le o dilma mi bisra shakul. Si le tiene que dar dinero, ¿sí? Uyahol le shalem lo abur a Shebach Bedamim le tiene que pagar con dinero o a lo mejor le puede pagar con la carne del animal. Upashatna Mehade Amar Rab Nachman Amar Shmuel. Y nos respondieron a esta duda con aquello que dijo Rab Nachman en nombre de Rab Shmuel. Shelosha Shamin Lahen Ashebach Umalinota Bedamin. Es decir, son tres casos en los cuales se evalúa cuánto se mejoró el animal o lo robado y se paga por ello con dinero. Veluhen, ¿cuáles son? Mejor, la Pashut, Ubal Job la loqueaj, Ubal Job la yetomim. Es decir, el mejor, el animal primogénito, que dice la Torá, que hereda, no el animal, la persona que es primogénito, que la Torá dice que hereda una doble parte más que los hermanos, Upashut, y el hijo normal, que no es primogénito, ¿sí? Sheishbihó yahad karka kodem sheichalpu. Es decir, heredaron un campo, lo trabajaron juntos antes de repartirlo, y ahora de repente, ¡puf!, el campo vale mucho más. Y ahora lo vienen a dividir. Ahora, ¿cómo van a dividir? Mitad y mitad. Y la parte de más que le corresponde al primogénito se la puede pagar con dinero. Valhobla lo que es decir, el que es un deudor con su acreedor. Valhobla y Etomim, y el que viene a cobrarle a los huérfanos la deuda del padre, que también se puede pagar de Damín con dinero. Pregunta la Gemara, amarle Rabin al Rabashi, le pregunta Rabin al Rabashi, mi amar Shmuel va al Job, a lo que y ahí le Shebach. ¿Acaso vamos a decir que Shmuel habló de un caso en el cual el, el Baal Job, el acreedor con el que adquirió un campo? Es decir, ¿cuál es el caso? Vamos a ver bien el caso. Baal Job, el que tiene una deuda, Sheyored Litrov Minexel Yetomim, viene a cobrarse de los bienes de unos huérfanos, ¿sí? De una deuda que tenía con el padre, ¿sí?
Muy bien. Ela tiene que dar carga, entonces viene a cobrarse frente a un campo que heredaron ellos. ¿Sí? Es decir, ellos heredaron un campo. Y él viene a decir, vuestro padre me debía, pagadme con el campo. ¿Sí? Entonces viene a cobrar del campo, velo que negue Shebach, y no frente a lo que se mejoró, lo que mejoraron los huérfanos ese campo. Af beze hadin hu shetoref amalve etakarka kemochei. Entonces ahí también la ley es que el acreedor cobra el campo tal y como está, mejorado por los huérfanos, y después les paga con dinero la diferencia. Entonces aquí dice, eso sí es como dijo, así es como dijo, que el Baal Hov gobe et Shebach, que el acreedor también cobra lo que se mejoró el campo. A Marlene le dijo Rabashi, lo ocasionó dificultad. Kan beshebach magia de ketefaim, kan beshebach shemagia le ketefaim. Es decir, estamos hablando de que cuánto se mejoró el campo, se mejoró tanto que la cosecha subió tanto que te llega hasta los hombros. ¿Sí? Entonces eso es una mejora muy grande. Entonces, un caso es que la mejora es muy grande y el otro es que la mejora no es tan grande. A Marle le dijo Rabina Rabashi, Hama sin Bejolión. Es decir, estas acciones de todos los días que llegan delante de Shmuel, personas que vienen a cobrar y cobran del campo de los clientes. Kan Magbe Shmuel, Afilu Sheva Hamagia Leketefai. Y Shmuel cobra incluso que lo que se mejoró llega hasta los hombros. A Marle le dijo a Rabashi, lo ocasionó dificultad porque actúa así Shmuel. Ah, aquello que dijo Shmuel, de Masik be que Shiur Ara Beshif. Es decir, que Shahobu, cuando la deuda es como el valor del campo junto con lo que se mejoró el campo. Aquello que nosotros dijimos, que no se cobra lo que se mejoró el campo, de lo más cicle, shiurara, que no es, no, o sea, que la tierra, la deuda cubre la deuda y lo que se mejoró está de más. Amarle, le dijo Rabina a Rabashi y a Nija, ¿esto está bien para quién? Le manda Amar, aquel que dice, y itle, zuze la loqueaj, lo más me sale kle le baljo. Así que si tiene dinero, entonces no tiene por qué darle un bien hipotecado. Shapir, ahí está muy bien. Era le manda Amar, pero para aquel que dice, y itle, zuze la loqueaj, más me sale kle le baljo. Es decir, el deudor a Balitrof Minalekojot, que viene a cobrar, el acreedor, perdón, viene a cobrar de los clientes que compraron esos campos que están hipotecados. Si tiene monedas, entonces Yahole Saleket Jobo puede cubrir su deuda con monedas y dejar los campos en potestad de los que lo compraron. Le malé, vamos a decir entonces, y habuli zuze haba mesalik nalach mikuleara. Si tengo dinero, te podría dar ese dinero en contrapartida de todo el terreno. Entonces responde la Gemara y dice, Ashta, habli geriba de ara shiur shivhai. Es decir, shihayab a shevach que Helek mejor. De lo que se mejoró el campo, lo debe como parte de la deuda. Shashebahu bemkom maot. Lo que se mejoró viene en lugar de las monedas. Y entonces le va a dar el campo junto con la mejora. Y es como si estuviese pagando toda la deuda. Después de la camarada Marle le dijo, ajá, aquí, de Mayaskinan, ¿de qué estamos hablando? Que con de Shavie Nihale Apotiki. Es decir, eh, Mamá Yaskinan, que gon de Shavia Nihale Apotiki, es decir, la baba al Hov con la hipoteca, ¿sí? Sheyihet lo hakarka azo le gebia. Es decir, destinó ese campo, estaba hipotecado y tienes que pagarle con el campo mismo. Le dijo, lo yehel lach peraón el amise. Es decir, cuando le prestó el dinero, le dijo, vas a cobrar únicamente de este campo. Y por lo tanto, ahí le tiene que dar el campo junto con la mejora y después tienen que ver cómo arreglan el tema de cuánto mejoró. Hasta aquí llega este DAF, que tengamos un excelente día. His